Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa. Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de los accidentes de tráfico. El año pasado, en el año 2022, se produjeron 1.004 accidentes mortales. Vamos a ver si conseguimos respetar las normas de tráfico y bajar estas cifras. En este programa vamos a ver qué debe de hacer una persona cuando ha tenido un accidente de tráfico, cuáles son los trámites legales en el supuesto de que haya que recoger una indemnización y saber qué cauce debe seguir. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Pilar Fernández Montesino Aniorte. Hola, ¿qué tal? Hola Pilar, tú eres perito médico y médico especialista en medicina interna. Sí. Muchas gracias por venir. A ti por invitarnos. Antonio Rubio, gracias por venir, Antonio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Tú eres médico forense en el Instituto de Medicina Legal de Murcia y además eres profesor aquí en la UCAM. Sí, efectivamente. Y Sergio Marco, tú eres, gracias por venir, Sergio. Hola, un placer. Tú eres abogado y también eres profesor en la UCAM. Efectivamente. Muy bien. Hemos sacado las cámaras a la calle para ver qué les gustaría saber a las distintas personas sobre el tema que vamos a tratar hoy. Doctor, ¿cuáles son las lesiones más habituales en un accidente de tráfico? Doctor, ¿cómo puedo curar las lesiones producidas durante un accidente de tráfico? Doctor, ¿cuánto tardan en curarse las lesiones de un accidente de tráfico? Doctor, ¿por qué a cierta velocidad un atropello puede ser mortal? Doctor, ¿cómo puedo yo auxiliar en un accidente de tráfico? Todas estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Pilar, vamos a imaginar, tú eres, ya he dicho que eres médico internista y ahora eres perito, que una persona tiene un accidente de tráfico o de trabajo. ¿Qué debe de hacer esa persona? ¿Con respecto a lo legal o con respecto a su salud? Con respecto, primero, tiene un accidente que no ha sido muy grave y entonces con respecto a su salud, ¿a dónde debe dirigirse? ¿Cómo debe de hacerlo? Debería dirigirse a un servicio de urgencias para ver el alcance de las lesiones que haya podido tener. Es muy habitual que incluso en lesiones por alcance leves se produzcan dolores de cuello. Es verdad que muchas veces no se producen en el momento del accidente, sino un poquito más tarde. Entonces, siempre que se sienta cualquier tipo de síntoma o que se tenga cualquier lesión, es muy importante acudir a cualquier servicio de urgencias. Lo pueden hacer en cualquier tipo de hospital, luego hablaremos de las financiaciones y todo eso, pero siempre no solo por el tema de la curación, sino por el tema de la legalidad, porque tan importante es a la hora de curarse tener una asistencia adecuada como a la hora de recibir una indemnización el poder demostrar que ha habido unas lesiones. Entonces tú aconsejas, por ejemplo, que una persona tiene, vamos a poner un ejemplo práctico, va en la moto, alguien le roza un coche, se cae, él se levanta de la moto, está perfectamente bien, pero tú le aconsejas, por ejemplo, que en ese momento ya vaya a un centro de urgencias de tal manera que quede constancia de que ha ido, por si luego a lo mejor dentro de una semana pues tiene un problema que se puede relacionar con el accidente, o no sería necesario. No sería necesario si no existe ningún tipo de rasguño, ningún tipo de dolor, porque para dejar constancia de que ha habido un accidente está el parte de accidentes, y si el coche se ha dado la fuga o no conoce los datos del otro conductor, puede acudir siempre a la policía. Pero siempre que haya cualquier tipo de lesión, aunque sea una herida de... Un rasguño, sí, un rasguño, en fin, que te ha... Mejor ir. ¿Por qué? Porque he visto casos en los que luego ese rasguño se infecta, hacen falta tratamientos antibióticos, tiene que coger la baja. Es decir, se puede complicar, pero tenemos que demostrar que ese rasguño
ha sido por el accidente, y para eso tenemos nada más que 72 horas normalmente. Hay excepciones y para eso están los informes periciales, pero es más fácil si puedes demostrar las cosas. Sí, es que si no dejas constancia que tienes un daño físico después de un accidente, a lo mejor luego cuando quieres reclamar te va a decir la persona que tiene que pagar, la compañía de seguros, que te lo has podido hacer en tu casa. Ya. Entonces tienes que dejar constancia en el parte de accidentes, o si te encuentras muy grave, llamando a los servicios médicos de urgencias que acudan allí, a la ambulancia, o si no, lo antes posible ir a un centro médico a hacer constar, aunque médicamente no sea lo óptimo, pero desde el punto de vista legal yo lo aconsejo. Vale, no, es que la pregunta exactamente era esa. Tienes un accidente, en principio parece todo muy leve, simplemente te has hecho unos rasguños, te has dado un golpe, pero movilizas bien los brazos y tal, pero es mucho mejor para luego, desde el punto de vista legal, ir a un servicio de urgencia y que te den un parte pues con las lesiones que se te han producido. Generalmente, si pasan más de 3 días, ya plantea problemas a la hora de establecer una relación causal entre el accidente y lo que el lesionado manifiesta, que las lesiones que tiene. Por tanto, lo mejor es que acuda a un servicio de urgencia, que dé constancia de que presenta ese tipo de lesión, para así de esa forma poder establecer la relación causal entre el accidente y las lesiones que luego va a desarrollar. Voy a ponerlo un poquito más, pero es que esto me imagino que son cosas prácticas que suceden. Uno se cae, el de la moto, el otro, y incluso no tiene ningún rasguño, porque en fin, si hay una herida abierta se ve, pero por ejemplo le duele el brazo, pero él nota que no tiene nada. Pero también debería de hacerlo para dejar constancia. Claro, es que el problema mayor que surge siempre es con el dolor, porque el dolor cuesta trabajo objetivarlo y decir, pues realmente tiene esta patología o tiene la otra. Una de las patologías que con más frecuencia se da son el dolor cervical, la cervicalgia, y realmente si no acude en esos 3 primeros días a solicitar asistencia, si una persona se siente fuerte, esto no es nada, voy a aguantar, me tomo esta pastillita o me tomo lo otro, aguanto una semana, posiblemente a la semana, cuando acuda a su servicio médico, no se le va a indemnizar con nada. Ya, precisamente o sea, por tenemos un plazo ahí de 72 horas que no hay que agotar. Que no hay que agotar y hay que ir. Y al mismo hilo yo me he encontrado casos donde una persona tiene muchas lesiones, un policontusionado, unas graves y las otras menos, le dan analgésicos, se le quita el dolor y a lo mejor no le refiere a su médico que le duele el tobillo o que le duele la rodilla, y luego a lo mejor esa lesión es más grave que la que era más aparente, y entonces también es importante hacer constar eso, todos los dolores que tienes, explicárselos bien a tus médicos de urgencias, para que deje constancia porque en el informe. Si luego lo dices una semana después que te duele la rodilla, a lo mejor te van a decir que te has caído en tu casa. Es que es normal que en la puerta de urgencias siempre se tienda a tratar lo más grave, por supuesto. Eso pasa mucho si una con las persona fracturas de necesita costilla, pasar en ¿verdad? la puerta de urgencia, incluso que necesita estar ingresado, intervenciones quirúrgicas de fracturas que pueden ocurrir, estancia en UCI, luego surge ese dolor inespecífico que tenía ya en el accidente y nadie quiere aceptar eso porque no figura en ese parte inicial de lesiones ese dolor en esa parte del cuerpo. Muy importante, por lo que estáis diciendo, ese primer parte inicial de lesiones, donde hay que describir todo lo que uno siente que no sentía antes del golpe, ¿no? Claro, efectivamente. Y Antonio, una vez, por ejemplo, que ya se ha acabado la asistencia médica primaria, ¿qué procedimiento hay que seguir? ¿Cualquier médico puede tratar esas lesiones? Sí, lo primero es la salud y por tanto lo que tiene que hacer es cuidarse él y solicitar asistencia para que le curen la patología, las lesiones que haya tenido. Lo que tenemos que tener claro es que esto no lo cubre la Seguridad Social y por tanto cualquier asistencia, esa primera asistencia que va a recibir en un hospital, se le puede reclamar a él y por tanto tiene que tener claro que se tiene que olvidar de la Seguridad Social y tiene que solicitar a cualquier médico pues, que lo trate. Hay médicos que se dedican a esto, hay centros especializados y lo mejor es que acuda a un centro de esto y solicite asistencia. Hay centros especializados en el tratamiento de los pacientes que han sufrido accidentes de tráfico, ¿no? Claro, porque la Seguridad Social no se encarga y si va a su médico de cabecera, el médico de cabecera le va a decir esto no es cosa nuestra y por tanto se tiene que sepa que hay centros especializados, hay profesionales que tienen su consulta a los cuales puede acudir y recibir el tratamiento. Ya llegará la indemnización. En este momento es secundario. Lo primero, su salud. Y eso es lo que tiene que realmente preocuparse. O sea, por ir centrando, si tiene un accidente no grave,
Y ¿debería de ir ya un médico de estos que estás diciendo de un centro, o va a su médico de centro de salud y luego después va al otro? La primera asistencia, que es tan fundamental, como hemos dicho, lo mejor es que vaya a un servicio público de urgencia. Vale. Lo que pasa es que los gastos que se hayan generado, luego se le va a dar traslado a él, y él luego se le dará traslado a la compañía de seguros que tenga que hacer la indemnización. Pero tenemos que tener claro, porque muchas veces se siente el lesionado, se siente totalmente indefenso, porque dice, es que no me quieren atender, porque claro, están acostumbrados a acudir siempre al servicio público de salud, y es que no son ellos, y tienen toda la razón del mundo cuando su médico de cabecera le dice, no, esto no es cosa nuestra, y él se siente indefenso porque siempre ha acudido a su médico de cabecera. Tiene que saber que la Seguridad Social no se encarga de esto, una cosa que acepte, porque eso es su obligación, la urgencia. La urgencia tiene la obligación de atenderlo en todos sitios, pero los gastos luego se van a trasladar a la compañía de seguros, que son los que realmente, para eso pagamos nosotros nuestros seguros, precisamente para casos como estos. Perfecto. Y Sergio, imaginemos que ya se ha terminado el tratamiento pautado y tal, ¿el siguiente paso cuál sería? Si tiene una pequeña lesión, ¿qué hace esa persona? Pues claro, como bien se ha dicho, ¿no? Primero es curarse y luego viene el abogado, luego reclamar. Entonces, cuando se ha terminado el tratamiento médico, lo siguiente que hay que hacer es peritar. Igual que cuando se rompe un coche, hay que ver, después de repararlo, lo que ha costado repararlo. Pues cuando se rompe una persona, pues hay que ver cómo se ha quedado, si se ha quedado con secuelas o no se ha quedado con secuelas, y si ha tardado más tiempo o menos tiempo en alcanzar esa curación. Eso es una valoración que hacen los peritos médicos, forenses, públicos o privados. Luego podemos entrar cuando interviene uno u otro. Y con esa valoración hay que ponerlo en conocimiento de la aseguradora responsable del pago para que haga una oferta de indemnización. Entonces, Pilar, estamos avanzando, yo creo que bien, por lo menos creo que se está... Yo estoy aclarándome, espero no tener que usarlo, pero estoy aclarando cosas que no tenía, dicho sea de paso, ni idea de cómo se hace, gracias a Dios que no tenía ni idea. Pero ya está curado de las lesiones, entonces va a un perito médico, en este caso podría ir a ti. Y entonces, ¿tú qué haces? Porque a lo mejor han participado varios médicos en el proceso y tú tienes... ¿Cuántos médicos suelen participar en el proceso y tú qué haces como perito médico? Yo tengo que recopilar toda la documentación médica de la que disponga perdón, el lesionado, y entonces resumir todas las patologías que ha ido presentando, todos los tratamientos que se le han hecho y todas las exploraciones que van describiendo los médicos que le han tratado. Normalmente, si es un accidente leve, lo normal es que sean dos médicos. Uno, el primero que lo ve, que es de urgencias, y el segundo, un médico tratante, que es el que le puede mandar rehabilitación o medicaciones, o esto en un tratamiento leve. Eso, es decir, unas lesiones leves. Cuando las lesiones son graves pueden participar muchos más. Puede haber un traumatólogo que lo opere, luego otro que sea el que le hace el seguimiento, o si ha tenido alguna lesión digestiva por culpa de un traumatismo abdominal, puede haber distintos especialistas implicados en este tratamiento. Yo al final lo que tengo que hacer es reconstruir la historia para ver que efectivamente hay un nexo y que además hay una continuidad en esa asistencia, que no pasa mucho tiempo de una cosa a otra, que esta operación realmente se debe a esta primera lesión. O pongamos el caso de una persona que ha tenido un accidente de tráfico con un traumatismo torácico, no se le ha diagnosticado nada y tiene una neumonía a los pocos días. Puede ser que haya tenido una fractura costal y por culpa de que no ha ido ventilando bien haya hecho una infección respiratoria, y eso lo hemos visto muchas veces. Hay que reconstruirlo para poder decir que esa hospitalización por neumonía ha sido efectivamente por una fractura costal que ha ocurrido en un accidente de tráfico. Al final, el informe pericial sirve para intentar demostrar que las lesiones las ha provocado ese accidente y que después de un tratamiento adecuado ha podido dejar unas secuelas o no. ¿Por qué? Porque las indemnizaciones, por lo menos con respecto a las secuelas y estabilización de las mismas, tienen en cuenta dos cosas. Una, el tiempo que un paciente ha estado hasta que se agotan sus posibilidades terapéuticas. Es decir, hasta que el médico que lo trate dice, ya está, o sea, no puedo hacer nada más. Y por otro lado, además de esos días, se van a indemnizar las secuelas. Para las secuelas hay un sistema de puntos que establece la Ley General de Tráficos
y hay un baremo médico en el que vienen casi todas las secuelas que puede tener una persona. Luego ahí está el perito, porque hay cosas que no están tipificadas. Pero que tiene dolor en la costilla, se le pone entre 1 y 3 puntos, dolor de cuello entre 1 y 5 puntos. Hay un sistema de puntos en el que el máximo son los 100 puntos. Los 100 puntos sería una persona ya, ¿verdad?, en estado muy deteriorada. Vegetativo, o sea, ha perdido todo. Vamos a ver, Pilar, por ejemplo, entonces la labor del médico perito es vital para la hora de una indemnización y todo eso. Claro, porque somos siempre le explico un poquito así a los lesionados que vienen a mi consulta. Soy de alguna forma la responsable de decirle a sus representantes legales cuánto pedir. Ya. Porque en el caso de las personas solo puede ser valorado por un médico. Sí, tú eres, por ejemplo, médico internista. Eso, quiero decir, es una formación bastante intensa y compleja. ¿Se necesita, para ser perito médico, en el mismo sentido que tú lo haces, existe alguna especialidad o cualquier médico? ¿Cómo se llega a ser perito médico? Puede hacerse a través de máster que ofrecen las universidades. En mi caso, yo he hecho máster por la Universidad de Alicante y he hecho otro por AMIR. O sea, está en UDIMA, en la Universidad a Distancia de Madrid. Entonces, ofrecen este tipo de máster porque a nosotros en la universidad, y aquí hay un profesor de medicina legal y no quiero... Pero es verdad que la formación de un médico es muy extensa y la formación que tenemos en medicina legal pues es lo que se puede dar en esos años. Pero para esto hace falta una formación extra, aprenderse el baremo, entender cuándo aplicarlo, cuándo no aplicarlo. Sí, pero tu formación como internista, lógicamente, te vale mucho a la hora de valorar muchas lesiones. Muchísimo, muchísimo. Y Antonio, ¿cuándo interviene el forense? Porque la palabra forense ya da miedo, ¿eh? Yo lo siento, pero dice, no, es que ha venido el forense, y dices, madre mía. ¿Y qué parte hace el perito médico? El forense realmente es un profesional médico, obviamente, que trabaja en el Ministerio de Justicia, trabaja a las órdenes de jueces y de fiscales. Por tanto, nosotros no tenemos ningún tipo de ejercicio fuera de lo que es el Ministerio de Justicia, somos funcionarios de carrera y por tanto somos pues, unos profesionales, en teoría somos imparciales y que estamos siempre, como he dicho, a las órdenes, auxiliando a la Administración de Justicia. Por tanto, nosotros intervenimos cuando el juez lo considera fuera de lo que es el juzgado, prácticamente hay una excepción, pero prácticamente nunca intervenimos. Cuando el asunto, en este caso un accidente de tráfico, llega al juzgado, sea porque el resultado ha sido mortal y hay que hacer, pues, intervenir, etcétera, etcétera, o bien cuando hay un tipo de lesiones, si llegan al juzgado, porque no todas llegan al juzgado, es cuando, como cualquier caso médico, en el juzgado hay muchos temas médicos, pues el juez necesita pues, un perito, un profesional que se encargue de decirle ciertas cosas que desconoce él desde el punto de vista médico, ¿no? Obviamente. Y entonces es cuando nosotros intervenimos. Hacemos la misma función que ha dicho Pilar, pero desde el punto de vista judicial. Vale, o sea que vosotros realmente sois funcionarios. Nosotros somos funcionarios. Pues vosotros sois funcionarios, con lo cual, y no dependéis de ningún seguro, de ninguna compañía. Nosotros somos, he dicho en un momento determinado, digo, intervenimos siempre que sea judicial, y hay una excepción. A raíz de la última modificación de la ley esta que ha hecho referencia Pilar, de 2015, se da la posibilidad, cuando llega el momento de la indemnización, a que las dos partes, es decir, el lesionado y la compañía de seguros que tiene que pagar, se pongan de acuerdo. En el supuesto de que no se pongan de acuerdo, antes todo terminaba en el juzgado. Ahora existe la posibilidad de buscar un perito imparcial. Y ese perito imparcial, que se llama extrajudicial, somos los médicos forenses. Vale. Entonces, sin pasar por el juzgado, sería la única excepción en donde nosotros intervenimos en esa situación, pero tiene que darse la situación de que no se pongan de acuerdo ambas partes. Ya. Y lo que vosotros intentáis es ponerlos de acuerdo. Ponerlos de acuerdo. Para que no llegue al juzgado. Efectivamente. O sea, seríais como un mediador. Somos una especie de mediadores que estamos interviniendo sin pasar por el juzgado. Pero es una excepción, porque siempre, nuestra intervención siempre tiene que pasar por una orden judicial. Y si se me permite, para complicar un poco más... Es que esto es un tema muy complicado. Es complicado, sobre todo para el que nos está viendo desde su casa, que a lo mejor ni es médico ni es abogado, y entonces todo esto le resultará más difícil, pero también a la inversa. Hay muchos casos judiciales donde no interviene el médico forense. Eso también lo tiene que saber la ciudadanía, y también hay que saber que la diferencia más práctica entre un médico forense, a lo que nos referimos, que es el funcionario público, y un perito privado, es que el funcionario público no se paga por el ciudadano,
va en los impuestos que pagamos, va a costa de la justicia, y el perito que elegimos las partes, pues evidentemente hay que pagar su trabajo porque es necesario. Sí. Entonces, ¿cuándo interviene el forense y cuándo no? Pues cuando normalmente, en la mayoría de casos, cuando el procedimiento va por la vía penal, cuando el accidente de tráfico es un delito. Cuando el accidente de tráfico no es un delito o un delito leve, sino que simplemente una reclamación de dinero va por la vía civil, lo normal es que el médico forense no intervenga. Y entonces sean las partes las que cada uno tenga que contratar a su forense privado, que es el perito. Y entre un perito y otro, pues luego a lo mejor el juez algunas veces puede pedir la dirimente del forense o el propio juez decidir. Así que, pues eso, intervenís en los procesos, en los accidentes más graves. Claro, como he comentado anteriormente, siempre estamos a las órdenes del juez. Si un juez no considera que tenemos que intervenir, nosotros no intervenimos. Lo que no nos pueden reclamar nadie de fuera, que nosotros intervengáis. Claro, nosotros siempre es lo que diga el juez. Por lo tanto, en la vía civil, excepcionalmente, nos solicita participación, casi siempre es penal todo. Claro, y esto es lo que ha generado la práctica habitual, buena o mala, según cada uno como lo piense, que los abogados, digamos, vamos a intentar llevar el caso por lo penal, porque tenemos el perito gratis. Pero lo malo es que a veces el perito gratis pues te puntúa de una manera o de otra, no tienes tanta comunicación que a lo mejor con tu médico privado que te puede mandar pruebas complementarias, mirar en la documentación. Porque yo tenía aquí una pregunta: cuando hay un accidente de tráfico, ¿siempre acaba en el juzgado o no? Afortunadamente la mayoría no acaban. Está lo del parte ese, ¿no? Hay un parte de lesiones, que es donde las partes declaran quién ha sido el culpable. Si no, pues también puede venir a la policía a hacer su atestado. Luego habrá un tratamiento médico y luego habrá unos informes, como hemos dicho, y las compañías que van a pagar mandarán a su médico perito. Y si nos ponemos de acuerdo en las indemnizaciones o la diferencia es tan pequeña que no justifica los gastos y las molestias de un pleito, pues se llega a una negociación. Pero, ¿cuándo un accidente de tráfico llega a la vía civil o a la vía penal? Y explícanos un poquito la diferencia entre la vía civil y la vía penal, porque lo de penal es como lo del forense, ya te pone un poco, asusta, ¿no? Sí, la regla general sería que todos los accidentes vayan por la vía civil, porque las partes se reclaman el daño. Pues si usted me ha hecho daño a mí, me lo tiene que pagar. Y solamente excepcionalmente iríamos a la vía penal cuando ese accidente es un delito. ¿Y cuándo es un delito? Pues el Código Penal lo dice, pero para que la gente lo entienda, pues imaginemos que el culpable, el causante del accidente, iba conduciendo bajo la influencia del alcohol y de las drogas. Eso es un delito. O iba con un exceso de velocidad que supere el 50% del límite de velocidad. O haya hecho una maniobra temeraria. Si ha hecho una imprudencia tan grave y el resultado también ha sido grave, pues entonces ahí va a intervenir el juez de lo penal, el juez de instrucción, luego el juez de lo penal, el médico forense. O sea, que a lo penal van las cosas cuando hay delito. Cuando hay delito. Cuando hay delito es que el conductor ha cometido una imprudencia muy grave, o a lo mejor no ha sido tan grave, pero el resultado ha sido de muerte. Vale. Y entonces también el juez, ahí al principio, cuando hay un fallecido por un accidente, inicia siempre un procedimiento penal para investigar. Muy bien. En nuestra sección Palabras de Médico, nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, y nuestra experta en traducción, Mariluz Soler, nos van a decir el origen de algunas palabras relacionadas con el tema de hoy. Muy buenas, hoy vamos a tratar de explicar de dónde vienen los accidentes de tráfico. Bueno, los accidentes en sí no, la expresión. Pues etimológicamente accidente está compuesta por ad, que significa hacia, y cadere, que es caer. Por tanto, sería lo que cae, lo que sucede ocasionalmente en ese sentido. Pues si lo que sucede ocasionalmente es en la casa, hablamos de un accidente doméstico, que viene de domus, que significa casa. Y si lo hacemos trasladándonos de un sitio a otro, trasladándonos al trabajo, pues hablamos de un accidente de tráfico. Y si el accidente acontece en el trabajo, será un accidente laboral, pues deriva del verbo latino laborare, que significa trabajar. De este mismo verbo deriva también labrar, pues significa trabajar en el campo. Estos accidentes pueden ser más o menos graves y pueden provocar alguna discapacidad. La palabra discapacidad está compuesta por dis, que significa dificultad, y capacidad viene de capere, dificultad de coger, de retener. Efectivamente, si fuera más grave podría producir algún tipo de incapacidad. Incapacidad comparte el término capere, que nos acaba de explicar Juan Carlos, y se le añade in como prefijo de negación.
Correcto. Esperemos que no tengan que verse envueltos en ningún accidente de tráfico. Y hace muchos años había un spot publicitario protagonizado por Stevie Wonder que decía: si bebes no conduzcas. Ese spot sigue vigente, si bebes no conduzcas, pero además, si utilizas el móvil, no conduzcas. Es mejor dejar el móvil a un lado porque es causante de muchos accidentes en la actualidad. Palabras de médicos. Bueno, pues ya sabemos el origen de estas palabras que nos han comentado. Pilar, vamos a seguir. ¿Cómo se valoraría la indemnización a percibir por una persona que ha tenido un accidente de tráfico? Pues lo que hemos comentado antes. Por un lado, ¿cuántos días, y se miden días, cuántos días ha tardado en estabilizar esas lesiones? Es decir, no tiene solución. Y por otro lado, con el sistema de puntos que hemos dicho que hay en el baremo de la ley que se emitió en 2015. Los días, claro, no es lo mismo estar en la UCI que estar trabajando, pero fastidiado. Entonces, los días esos que se llaman de perjuicio, o sea, los días que has estado, que has necesitado hasta que se han estabilizado tus lesiones, pueden ser muy graves, si has estado efectivamente en la UCI, o graves, hospitalizado, o pongamos que te han tenido que escayolar las dos piernas. Eso supone una limitación tan importante en tu vida que se consideraría prácticamente como una hospitalización. Luego están los días de perjuicio moderado, pues no has podido ir a trabajar, o si eres ama de casa, no podías ni salir a la compra, ni hacer las labores del hogar, ni cuidar de tu padre que está enfermo, o los días de perjuicio personal básico, que son: he hecho más o menos mi vida, pero jolín, no he podido ir a andar, he ido fastidiado, he ido muy medicado a trabajar, he tenido que ir a rehabilitación. Todos esos días tienen un precio y cada año ese precio cambia dependiendo del año en que haya sido el accidente de tráfico. Se calculará ese precio por el número de días que hayas necesitado para sanar. Y lo del sistema de puntos, pues ver cuántos puntos de secuela te otorga el forense o el perito médico tuyo o el de la compañía, y dependiendo del año en que haya sido el accidente y la edad que tenga el lesionado, tendrán un valor. ¿Por qué lo de la edad? Porque se entiende que dependiendo de la esperanza de vida que tengas vas a arrastrar un dolor muchos más años. Por eso vale más tener 15 puntos de secuela con 10 años que tener 15 puntos de secuela con 85 años. Vas a arrastrar, por ley natural, quiero decir, muchos más años ese dolor o esa cicatriz, esa deformidad, esa limitación. Ya, no, pero o sea que tenéis unas tablas y una serie de conceptos que el común de los mortales no sabemos nada de eso y no entendemos, pero que realmente está, digamos que casi todo tipificado, ¿no? Sí. Y se valora efectivamente la esperanza de vida y la calidad de vida de esa persona cuando ha tenido. Todo está recogido en esa disposición legislativa de 2015, que ajustarse a ella y lo que dice allí se... Quizás es demasiado objetiva, hay determinadas personas que a lo mejor no les parece bien. Yo recuerdo un caso que me pidieron opinión, que era de un famoso futbolista del Real Madrid entonces, británico, casado con una cantante famosa, que tuvieron un accidente en Marbella y ella tuvo una cicatriz un tiempo y él se quedó sin poder jugar otro tiempo. Y claro, dicen, a mí el baremo... Claro, pues claro, baremo, son cosas, en los es casos cierto que extremos, luego te mira el lucro cesante, pero no hace justicia absoluta. Cuando intentamos objetivizar a las personas, pues cada uno tiene a veces unas circunstancias que en este caso no le compensaban y ellos querían que se aplicara la ley inglesa, que la ley inglesa era lo que cobro, me lo paga, no el baremo. Antonio, vamos a suponer un caso grave, que hubiera algún fallecido en el accidente. Siempre que hay un fallecido, entonces ya intervenís vosotros, lo has dicho antes, siempre. ¿Siempre hay que hacer la autopsia? Sí, el accidente de tráfico es con resultado de muerte, obviamente, es una muerte violenta. La ley viene a decir, la ley de enjuiciamiento criminal, artículo 340 y 44 creo que son, viene a decir que toda muerte violenta o sospechosa de criminalidad hay que practicarle la autopsia. El accidente de tráfico es una muerte violenta y por tanto todo se le hace, a todo fallecido a consecuencia de accidente de tráfico se le practica la autopsia. Y también en estos casos a todos los, no solo al fallecido, sino se le hace también determinación de alcohol, de otras sustancias tóxicas. Sí, nosotros, todos los fallecidos se le hace, como norma se hace casi siempre a todos los fallecidos, un estudio toxicológico, pero en los accidentes de tráfico tenemos una obligación, sobre todo al conductor, una obligación especial de, tanto eso como en los accidentes laborales, también igual, tenemos la obligación de hacer una determinación de alcohol y drogas. A mí me sorprendió hace ya años leyendo una estadística que además se la comenté a mi hermano, que también era médico, y dice, eso lo has tenido que leer mal.
Digo, no, es que lo he leído 3 o 4 veces y tal, el porcentaje tan elevadísimo de personas que conducen con drogas, no con alcohol, con otros tipos de drogas, no con la droga alcohol, sino con otro tipo de drogas. Las cifras son realmente impresionantes. Yo es que me quedé... La cifra, el resultado, el año pasado, el dato estadístico que tenemos es hasta noviembre. En el tanto por ciento de positivos fallecidos a consecuencia de accidentes de tráfico que tenían en su resultado toxicológico positivo a alcohol y drogas, el 33%. Sí. Es decir, de cada 3 fallecidos, 1 va bajo los efectos de alcohol y drogas. Son cifras que son realmente importantes. Y todos los años más o menos parecido, 25, 30, 30 y tantos, el tanto por ciento de que va bajo los efectos. Pero yo había leído incluso que cogieron, creo que fue en Extremadura, hicieron aleatoriamente, sin accidentes de tráfico, se pusieron en una carretera y el coche que pasaba... Sí, le hacían pruebas de alcoholemia. Y hacían pruebas y de otras drogas. Sí. Y salió también... También altísimo, claro. Yo di datos nuestros, que son los que tenemos nosotros, que son los fallecidos, pero la Guardia Civil puede hablar de todos los resultados que hace. Y daban unos datos realmente, o sea, que parece mentira que la gente, en fin, pero esto que... gente que ve más normal que nada y que conduce bajo el efecto de las drogas. De todas maneras, la medicación antidepresiva también se puede considerar droga. Sí, pero aquí hablamos de cannabis, cocaína, etcétera, sobre todo cannabis. Claro. Yo de todas maneras me gusta ser positivo ante todo esto, sobre todo ya que hablamos de los accidentes de tráfico con resultado mortal, y si tiramos de estadísticas, las diferencias son abismales. En el 2001, creo que fue 2001, el récord de fallecidos en la región de Murcia. Hubo 230 muertos a consecuencia de los accidentes de tráfico. Estamos hablando de que ahora estamos con relación 40-50. El año pasado fueron 56, creo que fueron los fallecidos a consecuencia del accidente de tráfico. Luego estamos hablando que hemos pasado, cuando el parque móvil es muchísimo más alto, hemos pasado de 230 en la región de Murcia, que eso es un disparate total. Brutal. Eso no significa que tengamos que relajarnos y decir que no. Estamos hablando de drogas, vamos a actuar la droga, pero también hay que reconocer a ciertos profesionales, estoy hablando de la DGT, de la Guardia Civil, de los que hacen las carreteras, que lo están haciendo bien, porque las cifras han bajado muchísimo. No cabe duda de que han bajado. La verdad es que antes, creo que en España se llegó una vez a la cifra de 5.000 y pico muertos, o sea, una cosa... Es que uno no puede pensar 5.000 muertos en un año en accidentes de tráfico. Sí, es una cosa... Entonces, desde luego, están haciendo una labor muy importante y, de hecho, pues todo el mundo tiene en consideración, se dice, no, es que no me tomo más cervezas, que es que voy a conducir. Claro, el ciudadano tiene más conciencia. Hay muchas personas que, por ejemplo, como el alcohol es muy fácil, mucha gente toma el cannabis y todas estas drogas que probablemente se midan menos, a lo mejor. Sí. No, pero también se... me parece muy bien. Sergio, ¿quién se hace cargo de la asistencia médica según el tipo de accidente? Porque aquí también hay un poco de mare magnum. A ver. Pues lo hemos dicho antes, la Seguridad Social, si te atiende en urgencias, tiene el derecho a reclamar después al responsable económico del accidente los costes de esa asistencia médica. El servicio público no está para cubrir accidentes de tráfico que ya están asegurados por un seguro propio. Entonces, una vez determinamos cuál es la aseguradora, que va a ser la del coche culpable del accidente, pues entonces esa aseguradora tendrá que pagar los gastos médicos, si se han atendido por Seguridad Social, pagando la correspondiente factura o prestándole con sus propios médicos esa atención o abonando las clínicas privadas donde vayan esos ciudadanos a ser atendidos, se les pasará la factura y se les pagará. O sea que eso, el accidentado no tiene que preocuparse. No tiene que preocuparse. Eso ya sigue su curso. No se va a quedar sin atención médica. La Seguridad Social lo pasa. La Seguridad Social, a la gente le llama la atención que en la puerta de urgencias enseguida, si es accidente de tráfico, pues te piden mucha documentación. La compañía de seguros tuya, la otra, el parte, porque ya están especializados, afortunadamente. Porque es que si no lo pierden. Durante mucho tiempo la Seguridad Social no lo reclamaba y la ley lo ponía, pero como no se hacía, pues eso era un dinero que se beneficiaba a las aseguradoras en perjuicio pues, de la administración pública, de todos. Está bien que lo pagábamos todos, claro, o sea que está bien que eso se reclame y que lo pague quien tiene que pagarlo. Eso es la atención médica. Luego también hay que ver si el accidentado estaba trabajando de alta en Seguridad Social, tendrá su prestación de IT, de incapacidad temporal. También habrá que ver si esa persona iba a trabajar o volvía cuando tuvo el accidente, entonces se considera accidente de trabajo. In itinere, entonces la mutua
probablemente también le pague, y en ese caso le paguen el 100% de su sueldo porque era accidente laboral. En función de las circunstancias, pues tenemos un pagador u otro. Sí, tenía aquí, Pilar, para preguntarte si el accidente laboral pasa lo mismo. O sea, también, digamos, es la mutua la que se hace cargo de... ¿no? Sí, o sea, a ver, la mutua es una entidad colaboradora de la Seguridad Social. Hay una parte del sueldo de todo trabajador que va para la mutua, precisamente para todos aquellos gastos sanitarios derivados del ejercicio profesional. En este caso, cuando tú puedes demostrar que esa era tu ruta habitual y sales a la hora habitual, porque no todo el ir a trabajar puede ser un accidente de trabajo. Es que todo tiene su... Como estamos metidos en cosas legales, todo tiene su intríngulis. No es tan fácil como la medicina, claro, que es lo que hay que hacer y ya está. Claro, entonces cuando tú sigues tu ruta habitual y sales a la hora habitual a trabajar, o lo mismo, pero cuando vuelves de trabajar, entonces eso es algo que has hecho necesariamente para ir a trabajar y por tanto esos gastos los tiene que cubrir la mutua, que es la que recibe dinero por parte del trabajador de forma mensual, precisamente para cualquier eventualidad sanitaria que se presente en el ejercicio del trabajo. Dicho esto, ellos pueden hacer el seguimiento de esas lesiones, tienen hospitales privados y entonces se pueden encargar de las cirugías que se hagan, de las revisiones. Aparte de eso, el lesionado también puede utilizar los servicios médicos que financia la compañía de seguros. Entonces, ahí hay un batiburrillo, pero lo que está claro, que la Seguridad Social no tiene por qué cargar con este tipo de gastos cuando hay entidades que ya reciben mensualidades por parte de los lesionados para cubrir precisamente los tratamientos. Pero eso a uno le pasa, va al trabajo, eso se consideraría accidente de trabajo, y todo eso la persona que le pasa, que normalmente le pasaría como a mí, que no tiene ni idea, todo eso se le soluciona fácilmente. ¿Hay alguien que le informe de lo que tiene que hacer o cómo? No lo sé, la verdad que no lo sé. Aquí tenemos al letrado, porque uno tiene el problema, ¿no? Hay confusión. Entonces tiene el problema, ha ido a trabajar, vale, se considera accidente laboral porque es en la hora, pero él llega allí al sitio, tiene el problema y entonces... ¿Qué hace esa pobre persona? Lo de pobre lo digo porque si me pasara a mí sería un pobrecito. ¿Qué hago? Es que claro, ¿Busco un abogado? Eso, por desgracia, para ellos y no para mí, porque es mi trabajo, pero efectivamente eso sucede, porque es que además es desagradable, porque es una persona que está sufriendo el dolor del accidente, las molestias y encima el desconcierto. Porque es que lo del desconcierto es una cosa que a mí ¿y qué hago? Cuando no sabes qué hacer es cuando estás... A mí cuando me viene lo primero que le digo es curarse. Vamos a poco, porque vas a tener, esto va a tardar y entonces durante ese tiempo vas a ir entendiendo los trámites legales. No hay que sabérselos todos el primer día. Vamos primero a contener la lesión, a curar, a buscar unos buenos médicos que te atiendan y después cuando vaya avanzando tu curación y se vaya aproximando ya tu alta, pues ya te explicaremos cuáles son los mecanismos, quién paga una cosa, quién paga la otra, pero sí tenemos que hacer bastante labor didáctica para explicar a la gente que no se lo tiene por qué saber cómo funciona eso. Quizá a lo mejor habría otros mecanismos donde te cogiera el servicio público y te lo resolviera, pero no. Aquí No, es que yo lo que me preocupa a veces es eso de decir, bueno, una persona se ha accidentado, sea laboral o no sea laboral, le hacen su cura en el servicio de urgencia, correcto, luego ya tiene que ir a un sitio que le mandará la compañía de seguros cuando da, pero luego ya empieza a saber todo lo que tiene que hacer. Claro, ¿no? También es cierto que las aseguradoras tienen el deber de informar a sus asegurados. Entonces, uno ha tenido el accidente, cuando ya está un poco estabilizado, llama a su asegurador, a su tramitador, y el tramitador tiene que hacer ese trabajo, decirle, oiga, no se preocupe y darle soluciones. Pero bueno, todos sabemos a veces cuando llamamos a esos teléfonos que te ponen en espera y te cambian, pues a lo mejor otras personas prefieren llamar a su abogado de familia, de confianza, y decirle, que se lo explique. Oye, que ponme en marcha el procedimiento, que yo estoy aquí perdido. Antonio, ¿cuándo hablaríamos de una incapacidad laboral producida por un accidente? La incapacidad laboral son como dos cuestiones un poco distintas, ¿no? Si es un trabajador, pues al sufrir el accidente puede ser que las lesiones que haya sufrido pues le impidan trabajar. La incapacidad laboral tiene como distintos tipos de incapacidad. Una sería la incapacidad temporal, que es ese tiempo donde las lesiones que se han producido por el accidente de tráfico
pues le impiden trabajar, hacer sus funciones propias, que es la baja que siempre se conoce. Esta tiene un periodo y ese tiempo, como ha dicho Pilar, a la hora de la indemnización se va a cobrar a un precio determinado. Luego, el siguiente tipo de incapacidad es la permanente. Transcurrido el tiempo, desde el accidente hasta que llegan las lesiones a estabilizarse, se queda en una situación que ya no puede hacer sus funciones de la misma forma. Estaremos hablando de la permanente, y la permanente también tiene otras variedades dentro de este grupo. Puede que sea parcial para su trabajo habitual, tiene que tener más del 33% de impedimento de sus funciones que hacía cuando realizaba su trabajo, o puede ser total para su profesión habitual. Luego ya tenemos la que es para todo tipo de trabajo, la absoluta, y la última forma sería la gran invalidez, que esta sería una absoluta, pero encima de todo no puede realizar actividades básicas de la vida diaria. Por ejemplo, no puede comer, no puede beber. En esa situación son los distintos, pero esta situación tiene que ser que el accidente lo haya sufrido un trabajador que entre en ese tipo de variedades. Pero son dos cosas: una cosa es en relación con el trabajo, que estamos hablando de todo este tipo de incapacidad, y otra cosa es la indemnización por el accidente de tráfico, aunque luego pues, se pueden añadir o puede tener otras prestaciones si es accidente de trabajo, como han comentado los compañeros, pero la modalidad es esa, esos son los tipos de incapacidad. ¿Y cómo se solicita, Sergio, esa incapacidad por accidente de trabajo y a quién se le solicita? Pues cuando has terminado el tratamiento médico, el médico que te está dando el alta, cuando te da el alta con secuelas y ese médico considera que no vas a poder hacer tu trabajo, pues él te propone para lo que la gente conoce el tribunal médico, que es el equipo de valoración de incapacidades. Te proponen los médicos, o los de la mutua, o tu médico que te estaba siguiendo la baja. Si el médico no lo hace porque piensa que estás bien, pero tú crees que estás mal, y no estás, ya empieza la cosa mal, pues entonces tú mismo puedes pedirlo. Ser valorado por el equipo de valoración de incapacidades, y ahí hay un tribunal médico que te recoge la documentación y te dice, como hemos dicho antes, si tienes la incapacidad permanente, parcial, absoluta, total, una gran invalidez, o no tienes nada, y si no estás de acuerdo con eso, pues entonces te vas al juez de lo social. Al juez de lo social, para que te vea eso, que estamos hablando de un caso de seguridad social, porque no estoy de acuerdo con la prestación de la seguridad social, que eso es aparte de la indemnización que te tienen que dar por el seguro del coche por las lesiones. En este caso, cuando eres trabajador y es accidente de tráfico, tienes doble indemnización, como trabajador y como accidentado. ¿Doble indemnización quiere decir que cobras el doble? No, que cobras de dos sitios, vale, dos fuentes. O sea que se reparten ellos, claro, no claro. Es que al decir doble indemnización uno puede interpretar. Es mayor, porque no es lo mismo que yo tenga un accidente de trabajo y no sea trabajador, porque pues, en ese momento estaba en paro, no tenía una actividad laboral que me generase unas rentas para pagar a mi familia, y otra cosa más grave es que tenga un accidente de tráfico y además sea trabajador, que ya no pueda hacer mi trabajo como consecuencia de eso. ¿Y si fuera un autónomo, Sergio? Porque pues, es un problema lo del autónomo. ¿Cómo justifica que va de trabajo o que no va de trabajo? Pues si fuera un autónomo, la regla te tendría que decir, la respuesta es lo mismo, pero en la práctica no lo es. Porque, a ver, el autónomo puede ir a trabajar a las 10 de la mañana o a las 12, y yo me he no hay un encontrado horario. Jueces que dicen, tú eres autónomo, pues si no puedes trabajar, contrata a alguien que lo haga. Ya, pero entonces si contrato a alguien, pues entonces ya no gano dinero. Claro, es que no siempre se puede. Claro, entonces el autónomo lo tiene un poquito peor. El autónomo peor. lo tiene más, como siempre, más complicado. Vamos a ver, Pilar, imaginémonos que una persona está bien, ya se encuentra bien, pero está 6 meses de baja y recibe una carta del Instituto Nacional de la Seguridad Social, del INS, citándolo para una inspección médica. ¿Qué puede pasar? Pues todos tenemos derecho a estar de baja, entonces hay unos tiempos legales para que esas bajas sean revisadas. Le saltan unas alarmas, digamos, a la Seguridad Social cuando llevas más de 6 meses, y entonces ahí pasas una revisión médica por parte de un inspector, y ese inspector puede decir que ya estás bien para trabajar, que por lo que sea se ha ido prolongando tu baja y ellos no ven ningún motivo para que sigas en ella, o pueden darte una prórroga y seguir hasta el año. Al año se puede volver a hacer lo mismo, y entonces podrías obtener una prórroga de 6 meses más, o que te dé de alta el inspector médico directamente, que no el médico de cabecera, porque a partir de los 6 meses sale de la custodia del médico de cabecera esa baja, y quien lo lleva, claro, y quien lo hace ya es el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Entonces, como decía, al año puede haber de nuevo prórroga o alta,
Y todo eso se puede hacer hasta los 2 años. A los 2 años, si no hay posibilidad de curación, irías a la incapacidad permanente. Lo que hemos dicho antes, que tengas una total para trabajar en lo tuyo, una absoluta para no trabajar ya en nada más a lo largo de tu vida, o que te den de alta y te fuercen la incorporación. Ya. O sea, que te pueden dar el alta. Si ellos consideran que no hay motivo para eso, te pueden Por dar. eso es muy importante, y eso es lo que recalco mucho cuando atiendo a lesionados, que en medicina legal no es lo que tengas, sino lo que puedas demostrar que tienes. Y hay gente que por ser muy bondadosos, por no querer molestar, por no utilizar los servicios de urgencias, hay gente que es muy responsable, no pueden demostrar que han estado muy fastidiados, van a trabajar hechos polvo, con su medicación, con no sé qué, y no pueden demostrar lo mal que están, o no acuden al médico. También hay gente que no es responsable y sí que es muy pasota y está muy mal, y luego se encuentra que no puede trabajar, pero no puede demostrar que tiene una enfermedad crónica de largo alcance. Y depende del trabajo que tengas, no es lo mismo un trabajo sentado o como otro que he tenido yo, algún jugador de fútbol profesional de primera división que a lo mejor tiene la rodilla un poquito mal, seguro que mucho mejor que yo, y tiene la incapacidad para su profesión habitual de futbolista. Claro, es que hay que valorar lo que es la profesión de cada persona. En relación con el trabajo que realiza, por supuesto. Antonio, por ejemplo, una persona recibe una carta y le dicen que no le conceden la incapacidad laboral. Se ha pedido la incapacidad laboral, pero recibe la carta del INS que no hay. Deniega, ¿no? Sí. Exactamente. ¿Qué puede hacer? Lo ha comentado Sergio hace un momento. Puede reclamar y al final el juzgado que tiene conocimiento de este tema es el juzgado de lo social. Puede acudir a los tribunales y solicitar allí la valoración, y por tanto es un juez ya, y por tanto entonces ya es el juez el que decide, ¿no? Es el juez. Claro, pero para eso lo normal es llevar un informe pericial. Sí, porque eso, el juez no es médico. En estos casos tenía el papel del perito en estos casos. O sea, ahí sí que hay papel, porque el perito va a recopilar toda la información que aporte el lesionado. A veces el Instituto Nacional de la Seguridad Social pues tiene acceso a los informes de la Seguridad Social, pero pongamos el caso de un señor que tiene una compañía de salud y acude a un hospital privado siempre a hacerse pruebas. Entonces, recopilamos toda esa información de la pública, de la privada, le hacemos una exploración. Si veo que está muy desactualizado algo o que ha empeorado, puedo pedirle alguna prueba. Entonces, al final hago mi propio resumen de su patología para presentarlo mucho más desglosado al juez, que al fin y al cabo no tiene conocimientos médicos. O sea, que cuando se va al juez ya en el juzgado de lo social, lo normal es que haya un perito médico que intervenga y que haga un informe detallado de todo eso. Y que diga por qué no puede hacer esas cosas, qué limitaciones tiene, que al final es lo más importante, no solo el nombre de los diagnósticos, sino en qué le limita para hacer su trabajo o en su vida normal y tener luego esos a lo mejor el diagnósticos. Juez requiere también entonces vuestro servicio, porque a lo mejor el perito... En ocasiones, no es habitual. Nosotros casi siempre estamos en el paraguas del juzgado de la instrucción, de lo penal, de la audiencia, de lo social. No obstante, cualquier juez de cualquier órgano puede reclamar nuestra participación, y de vez en cuando tenemos casos de lo social que serían estos, cuando el juez considera que no sabe que realmente que el informe hay dudas y que no sabe qué hacer, pues recurre al médico forense. Eso normalmente es buena señal, y es que el juez luego va a decir lo que diga el forense. Es lo que diga el forense. Porque ante dos que no lo tiene claro, pues se va. Claro, se va al que es teóricamente más independiente, teóricamente. Sí. De los vídeos que hacemos para nuestro portal de salud, UCANSalud, y dentro de la sección me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como, hoy vamos a hablar del tomate. Tomates, ¿me lo compro y me lo como o no me lo compro y no me lo como? Yo siempre compro y siempre como. En mi casa podrá faltar cualquier cosa, pero nunca faltan tomates. Es muy buena, ¿no? Buenísimo para la salud. ¿Qué nos aporta? Bueno, pues fíjate, es un alimento que tiene muy poquitas calorías. Los 100 gramos de tomate tienen solo 18 calorías. Estas calorías las aporta fundamentalmente los hidratos de carbono. Tiene 4 gramos, pero 4 gramos de hidratos de carbono. No tiene grasa y proteínas tiene muy poquitas, 0,8. Y tiene fibra, 1,5 gramos de fibra, que no es una cantidad muy importante, pero a todo ayuda a ver si llegamos a los 30 gramos, 25-30 gramos que necesitamos. Estupendo. ¿Cuáles son sus vitaminas y minerales? Bueno, pues mira, tiene vitamina A, tiene ácido fólico, tiene vitamina C,
tiene vitamina E y luego tiene también vitamina B1 y B3, o sea, ves que tiene bastante un complejo vitamínico, no en grandes cantidades, pero varias vitaminas, que eso es casi mejor. Y luego con respecto a los minerales, pues tiene potasio y tiene fósforo, no destaca en ninguna cosa grande, pero al ser de distintas vitaminas y varios minerales es bastante completo. Estupendo. ¿Y cuáles son algunas sustancias así especiales que tiene? Pues sí, mira, el tomate tiene una sustancia, digamos, especial que se llama el licopeno. El licopeno es muy importante porque es un potente antioxidante. Al ser un potente antioxidante disminuye el riesgo de muchas enfermedades muy comunes actualmente, como son las enfermedades cardiovasculares. Y también se han hecho estudios y se ha visto que siempre que no lo saquemos del tomate, sino que sea comiendo tomate, bien sea tomate natural o incluso el tomate en el sofrito, etcétera, también puede ayudar a disminuir determinados tipos de cáncer, como el cáncer de próstata. Por tanto, si disminuye el riesgo de las enfermedades cardiovasculares y algún tipo de cáncer, vemos que es un alimento realmente muy beneficioso para la salud. Desde luego, ¿algún mito que quieras compartir? Bueno, pues sí, mira, hay algún mito, por ejemplo, la gente que tiene ácido úrico, pues piensa que el tomate tiene mucho ácido úrico, y no es cierto, el tomate no tiene mucho ácido úrico. Una persona que tenga exceso de ácido úrico en la sangre, bien sea una hiperuricemia asintomática, que sería ácido úrico alto sin síntomas, o incluso que tenga gota, no hay ningún problema en comer tomate, ¿vale? Siempre en nutrición yo aprendí cuando era residente, esto es una anécdota, pero la he contado muchas veces, pero la voy a volver a contar, porque me enseñó a mí que en nutrición es muy importante puntualizar y decir cantidad de cuántas veces, porque me sucedió cuando yo era residente en La Risaca, hace más de 40 años. Entonces un paciente diabético me dijo: doctor Madrid, ¿yo puedo comer tomate? Y yo le dije: Pepe, come tomates los que quieras. Y su mujer me corrigió y me dijo: no le diga a usted eso, que se come 3 kilos al día. Y entonces yo ya le dije: Pepe, 3 kilos al día no. Entonces, quiero decir, el tomate es muy bueno, pero con tomar 200 gramos de tomate al día, que podemos tomarlo todos los días sin ningún problema, está bien. Y si alguien toma un poco más, tampoco habría ningún problema. En resumen, un alimento que no debe faltar en las casas y que deberíamos de tomar prácticamente todos los días. Genial, muchas gracias. Bueno, ya sabemos un poco más del tomate, que realmente es un alimento extraordinario, y aquí en Murcia los tenemos los mejores de España y de Europa, no cabe duda. Pero vamos a seguir nosotros con nuestro tema y vamos a hablar de ahora un poquito, muy brevemente, porque nos queda muy poco tiempo, de la discapacidad. Pilar, ¿cuándo hablamos de discapacidad en una persona que ha tenido un accidente de tráfico? Bueno, se puede hablar de discapacidad tanto si es por accidente de tráfico o laboral, o por cualquier motivo. Una persona puede pedir una discapacidad. Es lo que antiguamente se llamaba la minusvalía. O mucha gente en los pueblos le decía tener una paga. Vale. Pero puede ser por cualquier motivo, porque has tenido un accidente y te han tenido que amputar una pierna, pero tú puedes haber sufrido una amputación por ser un diabético con muchos problemas. Entonces tú tienes... O sea, que es lo mismo, si es de accidente, si es por una enfermedad o lo que sea. Y pasa lo mismo la incapacidad Entonces, para trabajar. Hablamos de discapacidad. Claro, la discapacidad, pues tú tienes una sordera o tienes una amputación o cualquier cosa que dificulte que tú realices una vida diaria tan fácil como las personas que no la tienen. Tienes a tu disposición recursos de la comunidad autónoma. En este caso ya no sería por parte de la Seguridad Social, que es una entidad nacional, sino de la región de Murcia. Por ejemplo, aquí sería el IMAS, el Instituto Murciano de Acción Social. Vale. Y ahí es donde tú pides que te reconozcan un porcentaje de discapacidad según lo que tú tengas. Esto es compatible perfectamente con tener una incapacidad laboral. De hecho, una incapacidad permanente absoluta, si no me equivoco, comporta un 33% de discapacidad. Entonces, ahí eso tiene como beneficios a nivel fiscal o a nivel regional. Sería pues como los beneficios que puede tener una familia numerosa, tener un 33% de discapacidad en las oposiciones, o si tienes... Claro, si tienes una discapacidad con disminución de la movilidad, puedes tener la famosa tarjeta para el aparcamiento. Tiene que haber una disminución de la movilidad. O sea, una sordera no te da esa tarjeta. Va para el aparcamiento. No.
Entonces, para eso también servimos los peritos, porque muchas veces hay personas, pues mira, tengo una enfermedad de Crohn y estoy todo el día en el hospital y me tengo que poner inmunosupresores y esto me ocasiona muchísimas limitaciones a la hora de mi trabajo, de mi vida diaria, cuando estoy en brote, cuando no sé qué. Sí, que es verdad, además. Claro, y entonces quieres ir, pero por lo que sea no te lo han reconocido. O quieres ir directamente con tu pericial para que no se pierda ningún documento ni ninguna información. Vale. Entonces también puedes pedir ahí tu informe pericial. Serás valorado por otro tribunal, como el anterior, pero en este caso se llama EVO en vez de EVI, que al final son todos juegos de palabras, pues el equipo de valoración y orientación. Lo llevan psicólogos, lo llevan trabajadores sociales y médicos. Vale. Entonces, Antonio, yo iba a preguntarte cómo se solicita y a quién. ¿A quién ha dicho Pilar? Al IMAS. Es la comunidad, cada comunidad es realmente el que... Y se solicita con un... Se solicita un certificado. Solicitar el certificado con la condición de minusválido, discapacitado, que es como ahora mismo se tiene que hablar. Y si tienes que pasar tu tribunal, y si pasas el tribunal, pues ya tienes la condición de discapacitado, que tienes las ventajas que comentó Pilar, muchas ventajas en ese sentido, de prestaciones, de poder en esas oposiciones presentarte a ese cupo restringido de discapacitado, y simplemente es solicitarlo. Si tú consideras que tienes ese tipo de menoscabo de la integridad corporal o alguna enfermedad, algún déficit sensorial, cualquier tipo de patología en este sentido, pues puedes solicitarlo. ¿Y la documentación, Sergio, que debe presentar? ¿Son todos los informes o...? Efectivamente, son los informes donde se te vea el diagnóstico, donde se te vean las secuelas, y luego el equipo de valoración y orientación va a tener en cuenta esas limitaciones funcionales, esas secuelas que tienes en relación con tu vida social, con tu entorno social y familiar. Si vives en un cuarto sin ascensor, un cuarto piso sin ascensor, si tienes cargas familiares, en función a tus circunstancias sociofamiliares y tus limitaciones físicas se te valora. Pero aquí, por ejemplo, normalmente los abogados ya intervenís menos, ¿no? ¿O también intervenís? Intervenimos menos, solamente cuando hay discusión, cuando no estás de acuerdo con que me tenían que haber dado la discapacidad y no me la han dado, también hay que ir al juez de lo social, y antes de ir al juez de lo social lo que hacemos los abogados es decir, hace falta un médico perito que respalde lo que tú quieres decir, porque ni el juez es médico ni los abogados sabemos de eso, y entonces siempre tenemos que ir de la mano con médicos que nos certifiquen eso. Porque la discapacidad, Pilar, vosotros, tú como perito médico, tú haces un informe de discapacidad, pero luego está el IMAS con otro grupo de médicos, ¿no? Claro. Con el equipo este que te decía, el EVO. Con el EVO ese. Y entonces ya, si hay, digamos, una similitud, pues no hay problema. Cuando la discrepancia es grande es cuando se llevaría a lo social. Claro, cuando se rechaza, se deniega, pues si la persona en cuestión no está de acuerdo, pues entonces tiene que reclamar al juzgado de lo social. Hay también y un de baremo. nuevo pasa exactamente lo mismo. Claro, hay también un baremo, decía, pero hay cosas que están sujetas a la subjetividad. Ya. Por ejemplo, dice que cause un menoscabo en su actividad laboral. A lo mejor para el equipo de valoración no ha causado suficiente menoscabo porque no lo puede demostrar el lesionado. A lo mejor yo puedo pedirle a ese estudiante un certificado de su instituto con las faltas de asistencia, y haciendo eso y metiéndolo en la pericial, yo ya puedo demostrar uno de los criterios que me pide el baremo para decir que esa persona está afectada socialmente por su enfermedad. Entonces, por eso es importante. Una pregunta, Pilar, es que no la han hecho cuando hemos sacado las cámaras a la calle. Una persona ve un accidente, ¿y qué debe de hacer esa persona? Imagínate que hay un accidente, una persona está en el suelo, está accidentada, se mueve poco y otra persona lo ve. ¿Cuál sería la actitud, te lo pregunto a ti como médico, que debería de hacer? Lo principal sería avisar. Lo primero es llamar al 112. Y mientras estás avisando, tú pon tus manos libres y mientras estás avisando empiezas a auxiliar. Pero ni se puede poner en peligro a la víctima ni se puede poner en peligro al reanimador. Por lo tanto, lo primero es avisar para que puedan incluso rescatar al reanimador. Alguien puede quedarse exhausto después de haber hecho una reanimación cardiopulmonar y no poder continuar. Si ya ha empezado pidiendo ayuda, probablemente la reciba durante la reanimación. Entonces sería eso, llamar, ver cómo está ese lesionado. Ahí entramos un poco en polémica, porque por un lado hay guías que te dicen no lo toques porque podría tener un traumatismo vertebral, y por otro lado
puede no tenerlo y que necesite de tu ayuda. Lo que está claro es que hay que avisar. Hay que avisar. Es lo primero de todo, y sin calentarte mucho la cabeza, y luego si veas primus non nocere, que se dice en medicina, primero no dañar. O sea que hay que, antes de tocar a un lesionado hay que tener mucho. Y el propio 112 te va orientando. Y muchas veces ellos te seguís las instrucciones. Ellos están acostumbrados a eso. Me dicen que ya llevamos más de una hora y tal. Solamente un mensaje telegráfico, por ejemplo, Sergio, una cosa que tú quieras remarcar de todo el programa que hemos hecho. Bien, pues yo diría que si hay un accidente de tráfico, lo primero es la salud. Primero curarse. El papeleo y los abogados vendrán después y con tranquilidad se arregla. Antonio. Pues que tenga claro que tiene derecho a una serie de indemnizaciones y que es fundamental la asistencia, por supuesto. Que quede constancia de todo lo que se le vaya realizando, tanto desde el punto de vista médico como todos los gastos que vayan surgiendo a raíz del accidente. Y Pilar, tu último mensaje como perito. Pues que los síntomas que no existan en un papel no existen. Porque no hablamos de medicina, sino de legalidad. Que se quede todo reflejado, porque no es medicina. Esto es una cosa que el propio legal. Paciente sea exigente en la elaboración de informes por parte de los médicos que les tratan, para que conste todo lo que tienen, por si luego tienen que reclamarlo. Bueno, pues nada, damos por terminar. A mí la verdad es que me ha parecido un programa muy interesante, y doy gracias por no haber tenido que luchar en este tema, y lo que yo le pediría a la población en general es que de alguna manera pues que intentemos todos disminuir los accidentes de tráfico, porque aparte de la salud indudablemente llevan un rollo legal importante. Por mi parte, bueno, concluimos este programa y concluimos esta quinta temporada, y dar las gracias a todos los televidentes que nos han seguido a lo largo de todo este año. Espero que les hayan gustado los programas, y de verdad muchas gracias, porque sabemos que cada vez tenemos más seguidores. Que paséis buen verano, que seáis muy felices, y nos vemos en el próximo curso en octubre. Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa.